Bienvenidos a Zoom Político, un programa serio y a la vena, con la conducción de Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político. Estamos ya con nuestro invitado estelar del día de hoy, el doctor Walter Albán Peralta. No voy a enunciar su currículum completo porque es largo y por supuesto meritorio, pero es un gran amigo además. Walter, saludos de Manolo, que ya te conversará contigo también, pero esencialmente ha dado la coincidencia de que lo que íbamos a conversar ya está materializado en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo lo primero que quisiera que nos ayudes a ilustrar a nuestro público, porque esto es en el marco de una supervisión de la sentencia de los casos Barros Altos y La Cantuta, pero que se ha extendido al tema de la aplicación o no, el resultado es que no, de la ley de amnistía aprobada recientemente y promulgada recientemente por el Congreso y el Gobierno. Por favor, Walter, te pido que nos hagas una labor docente. Tú eres un importante docente de la Universidad Católica, has sido ministro del Interior, por supuesto, ex defensor del pueblo, de los periodos más largos que ha habido, aunque esté en posición de encargado, pero creo que es el encargado más destacado en la Defensoría del Pueblo. Así que, por favor, te suplicaría que nos hagas primero esta narración de qué es lo que ha sucedido hoy y cuáles son los antecedentes que han llevado a esto. Bueno, gracias Elmer, gracias Manolo por esta invitación. Y claro, el tema tiene sin duda pues un contenido técnico jurídico que es importante que se pueda conocer, ¿no es cierto? Pero una cuestión que me preocupa en estos últimos meses en el Perú es que se tiende a llevar debates que el sentido común nos podrían rápidamente generar consensos al plano jurídico para luego escuchar diferentes interpretaciones de la ley, de la Constitución, en fin, de todo lo que técnicamente tendría lugar en esos espacios de debate. Y lo que se ha hecho es mucho confundir a la opinión pública, ¿no? Y creo que hay gente interesada en confundir, y creo que hay abogados, que algunos califican como los famosos truquini, que, bueno, son capaces de interpretar cualquier cosa, ¿no? Cosas que creo que definitivamente si alguien con un poco de sentido común, pero con formación y con alguna experiencia escucha, diría simplemente que eso ya se pasó del límite de lo que se puede entender por una sana interpretación. Bueno, dicho esto, quisiera entonces decir, el Perú soberanamente, como el resto de los estados de la Organización de Estados Americanos, salvo unos pocos que no han firmado la convención, como en el caso de los Estados Unidos o de Canadá, hace mucho tiempo ya el Perú se sometió a esta Convención Interamericana de Derechos Humanos. Y esta convención es la que crea la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Perú reconoció la competencia porque había que hacer un reconocimiento expreso de esta competencia. Ahora bien, ¿por qué se crea un sistema supranacional, ¿no?, por encima de los estados que suscriben este pacto? Porque se dice, a los delincuentes, a los incluso terroristas, etcétera, cada país los tiene que juzgar. Cada país los juzga. No es una aspiración del sistema entrar a ese tipo de conocimiento. Pero, ¿qué pasa? Porque la convención y la creación de la Corte son producto de la historia latinoamericana, sobre todo, diría yo, ¿no es cierto?, donde sucesivos regímenes dictatoriales, autoritarios, con abuso de derechos, con violación de derechos humanos, se sucedían uno tras otro. Cuando vino un momento en el cual por fin comenzaron a aflorar las democracias, ¿no?, ya de manera más fluida, entonces se dijo, vamos a crear un sistema para que en el caso que alguno de los estados que ahora reconocen la democracia como el pilar sobre el cual están organizados,
pero pudiera caer en la tentación de violar derechos humanos, de no proteger los derechos humanos, entonces, en esos casos, ese Estado puede ser juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y se establecieron una serie de, por supuesto, procedimientos, mecanismos que tienen que observarse para que eso se pueda concretar. Entonces, todo el discurso que ahora venimos escuchando de que la soberanía, que por qué le vamos a hacer caso a tribunales extranjeros o internacionales, por Dios, eso es o ignorancia o mala fe. Y de hecho, en el Perú tenemos una experiencia muy interesante porque durante el gobierno o el régimen autoritario de Alberto Fujimori, que algunos bien califican como dictadura, dicho sea, un régimen que yo sí considero el más corrupto que ha tenido el Perú en su historia republicana y violador de derechos humanos, ¿no? Durante ese régimen, prácticamente todo está intervenido, como de alguna manera hoy día el Congreso controla todo. En aquel momento sí, desde el Poder Ejecutivo, la dupla Montesinos-Fujimori controlaban, recordemos, a Blancanelli y a Colán, el Ministerio Público, controlaban el Jurado Nacional de Elecciones, controlaban el Poder Judicial, recordemos al almirante o el contra, al, al almirante que pusieron como secretario general, ¿no es cierto?, dentro del Poder Judicial, pero además a Rodríguez Medrano para cuidar los intereses de ese régimen. Es decir, tenían intervenido todo, lo único que no pudieron intervenir fue la Defensoría del Pueblo en ese momento, pero eso les preocupaba poco porque la Defensoría no tenía poder coercitivo. Y entonces, en esas circunstancias, poco a poco, cada peruano, cada persona, cada grupo de personas, cada institución que veía que sus derechos no eran respetados, eran violados, pues acudían al sistema interamericano observando los mecanismos y las reglas que se establece. Y yo diría que durante esos años, que van seguramente entre el 95 en adelante, ¿no?, hasta que cae el régimen en el año 2000, fueron varios los fallos que favorecieron a gente que había sido atropellada en sus derechos. La Constitución del 93 incluso, que es una constitución que también no solo fue la reelección para Fujimori, sino que le convenía, para que pueda ser aprobada, conceder algunas exigencias de la oposición. La Constitución por eso estableció en su artículo 205 que todos los peruanos, cuando no encontrábamos justicia dentro del sistema jurisdiccional interno, podíamos acudir a tribunales supranacionales creados en función de pactos, de convenciones de los cuales el Perú es parte. Esa es la situación. Por eso cuando se habla ahora de desconocer, de hacer la denuncia del tratado, de la Convención Interamericana, en realidad eso es un despojo a la ciudadanía, o sea, es protegerse y crear más impunidad o pretender crear más impunidad entre quienes hoy día tienen el poder para que quienes somos ciudadanos de a pie no podamos recurrir al sistema ahora que ya están a punto de dar el zarpazo para controlar por completo Ministerio Público y Poder Judicial. El resto ya prácticamente lo controlan. Entonces, creo que este es un momento muy especial. Ahora bien, la pregunta específica era la decisión que ha tomado la Corte Interamericana. Yo creo que eso se veía venir. Efectivamente, la Corte hace ya muchos años decidió que sus sentencias, algunas veces los estados no las cumplían o las cumplían con muy poca diligencia. Entonces crearon este procedimiento de supervisión para que no se pudiera producir una situación que de alguna manera distorsionara o dejara sin efecto lo que la Corte había decidido y que es obligación de los estados cumplir. Por esa razón, comenzaron a examinar el caso cuando se hablaba del proyecto de la ley, ¿no es cierto?, cuando se recurrió a ellos para que pudieran tomar conocimiento y dar alguna pauta. Y en su momento la Corte lo que le dijo al Congreso y también al Poder Ejecutivo es: paren esto, por favor, vamos a evaluar, vamos a estudiar el asunto y sobre esa base decidimos qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer. La audiencia, como sabemos, fue hace
una semana o pocos días más. Y fue penosa la presentación del Estado peruano, de los abogados del Estado peruano, que en buena cuenta dijeron que no había ningún problema, porque si bien la ley de amnistía podía ir contra la convención, bueno, pues los jueces estaban en la facultad de no aplicarla, haciendo uso del control difuso, y con eso todo estaba garantizado. Es decir, reconocían la inconstitucionalidad que iba contra el ordenamiento jurídico y toda la ley de amnistía, pero que no había que preocuparse. Eso fue en síntesis lo que sostuvieron, y por eso digo que no puede sorprender que ahora la sentencia definitivamente dice que esa ley es inconstitucional, es contra la Convención Interamericana y por tanto no puede aprobarse. Y esa decisión, que forma parte del ordenamiento jurídico peruano, ¿no es cierto?, tiene que ser la que guíe la decisión que tomen todos los jueces y tribunales que tengan que observar o que tengan que aplicar esta ley a solicitud de los beneficiados. Yo creo que estamos en un momento muy delicado en el país y yo esperaría que los jueces, magistrados se sientan fortalecidos por la decisión que ha tomado la Corte, dado que cuando ya hemos escuchado el juez Concepción Carhuancho eh, hace poco, no por la ley de amnistía, sino por la otra, la anterior, que dijo que los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles en el mundo, en el Perú se prescriben, ¿no es cierto? Entonces este juez ha dicho que en un caso concreto no aplicó la ley, ¿no? Porque esa ley no es constitucional y entonces ejerció control difuso. Y ya hemos escuchado al confuso congresista Rospigliosi, ¿no es cierto?, salir a decir inmediatamente que ya iba a denunciar ante la Junta Nacional de Justicia, yo diría su Junta Nacional de Justicia, ¿no es cierto?, esta conducta del juez como para que sea sancionado. Y claro, con eso quieren amedrentar, quieren continuar en este clima de amedrentamiento y de amenaza al sistema jurisdiccional y al Ministerio Público, mientras van preparando el zarpazo al que hice referencia antes con esa comisión que preside María del Carmen Alba dentro del Congreso en este momento. Correcto, Walter, está muy clara tu posición. Espero que la audiencia haya tenido la oportunidad de escucharla y de apreciarla en su contenido. Tres cositas juntas rapiditas. La ley de amnistía excluye expresamente a los sentenciados, o sea, no considera a los sentenciados como potenciales beneficiarios de la amnistía. Por otro lado, existe el derecho fundamental del plazo razonable para ser investigado y procesado, y estaríamos hablando de asuntos que datan de 30 o 25 años. Y lo tercero es que la Comisión Interamericana, sí, como creo que has precisado bien, no puede declarar la inconstitucionalidad de la ley, puede declarar la anticonvencionalidad de la ley, pero en el Perú quien puede declarar la inconstitucionalidad es el Tribunal Constitucional, y a ese nivel no había llegado el asunto. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto de la manera más breve que puedas? Bueno, sobre lo primero, por eso te decía que es a veces un error llevar esto solo al plano jurídico, ¿no? Porque efectivamente la ley excluye a los sentenciados en un artículo, pero en otro dice que los sentenciados deben tener el beneficio de la amnistía humanitaria, ¿no es cierto? Lo que implica, que es un concepto jurídicamente muy cuestionable, pero en buena cuenta lo que dice es que los que ya cumplieron 80 años o los cumplen, automáticamente quedarían libres, ¿no es cierto? Entonces, y como estos casos vienen por lo general de muchos años atrás, ¿no es cierto? Entonces, o ya los cumplieron o están muy próximos a cumplirlos. Por otro lado, lo del plazo razonable, sí, yo creo que todos tenemos derecho a exigir plazo razonable, pero quiero insistir en algo. Se ha jugado mucho con este argumento porque dicen, claro, ¿cómo se puede permitir que los juicios duren décadas? Pero lamentablemente, pues el comportamiento del Estado en estos casos ha sido el de tratar por todos los medios de dejar de llevar adelante estos juicios. Doy el ejemplo del caso del Frontón, que todos recordamos, el año 86 se produjo la masacre en el Frontón.
¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? Pues inmediatamente plantearon desde el fuero privativo contienda de competencia y la Corte Suprema de aquel momento le dio la competencia al fuero privativo y no se supo más del asunto que podría haber ocurrido. Cuando recién el año 2000 o 2001 la Corte Interamericana, atendiendo el reclamo de las víctimas o deudos de las víctimas, plantean que tiene que el Estado peruano juzgar a estas personas, ahí recién se conoce que ya el fuero privativo no solo los había juzgado, sino los había liberado, o sea, los había exonerado de responsabilidad, ¿no? A todos los que estaban allí involucrados. Y luego, sucesivamente, por ejemplo, en el Ministerio Público, este proceso inicialmente eh, llevado a cabo a propósito del mandato de la Corte Interamericana, se intentó archivar en el Ministerio Público en la época del señor Peláez Barrales. Fue por eso que se volvió a la Corte Interamericana para que esto se insista. Luego entraron al Tribunal Constitucional a pedir que ya se declare que había prescrito el delito porque habían transcurrido pues los años, claro, desde el 86 hasta el 2011 me parece que fue cuando se produjo esto. Entonces, evidentemente, todas las maneras de tratar de evitar que se haga justicia, que los propios responsables, sus abogados y el propio Estado peruano contribuyeron a dilatar, a tratar de impedir que se pudiera llevar adelante los procesos, es lo que ha derivado en que los plazos razonables fueron efectivamente totalmente sobrepasados, pero no es una responsabilidad de las víctimas, por si acaso. Y por último, sí, yo creo que la precisión que haces técnicamente es correcta, porque lo que es contra la convención es lo que declara la Corte Interamericana, y en este caso claramente está contra la convención, pero yo te diría que si está contra la convención es también porque está contra la Constitución, y en eso alguien podría decir que hay matices, pero creo que la manera más sencilla de entender el problema de fondo es tomar en serio que hay una suerte de complementariedad entre la Constitución y la Convención. No es que sean, digamos, dispositivos o normas jurídicamente que corran paralelas, no, están integradas. Bien, seguimos, pero para no acaparar las preguntas, vamos a escuchar un breve comentario de Manolo que te invitará a la siguiente fase de esta entrevista. Primero, un saludo muy cordial a Walter. Después de muchos años nos reencontramos cuando no teníamos canas, andábamos en asuntos políticos y de derechos humanos. Recordarás muy bien, ¿no? De derechos humanos en zonas en las cuales estaba actuando Sendero Luminoso, en Huancayo y de ahí hacia Tingo María, Tocache y todos esos. De tal manera que siempre quiero decir que coincidimos en cuanto a la vocación, y creo que todos participamos de esto, una vocación por el valor importante que tiene el derecho y en particular la Constitución y los derechos humanos. Pero dicho esto, también quiero señalar que una vieja enseñanza del derecho es que el derecho nace donde hay sociedad y las sociedades cambian. Entonces estamos en un momento de partos y de cambios en uno y en otro sentido muy polarizado en el Perú y en el mundo, y estados importantes como Canadá y los Estados Unidos que nunca ratificaron la convención, como lo señalaste, sin embargo son centros en los cuales acuden estudiantes y profesionales peruanos a estudiar. Sin ir muy lejos, recordarás todos los Wisconsin Boy, que son los que transforman la Facultad de Derecho de la Católica, en la cual yo solamente estuve un año y después me pasé a San Marcos y luego me dediqué a ciencia política. En segundo lugar, hay estados que por la situación política se salen de la convención, Venezuela. Hay otros estados pequeños que para nosotros no cuentan. Aquí a las personas en el Perú vivimos nuestro mundo, pues, ¿verdad? El mundo sudamericano a lo más, y algunos no salen del distrito. Y hemos tenido un presidente distrital, pero ese es otro tema. El asunto es que yo invito a que reflexionemos sobre los argumentos que tienen que ver no solamente en el platillo del derecho, del deber ser, ¿verdad? Del deber ser definido y establecido por la norma correctamente aprobada. Y por otro lado,
el contexto en el que esto se da. Y el contexto, me parece que todo indica que va a seguir en una polarización, en la cual es muy importante separar la paja del grano, y en ese sentido aprecio tu reflexión, independientemente de las apreciaciones políticas que has hecho, pero como no te invitamos a conversar sobre eso, no me voy a referir a ellas, sino agradecerte por tu precisión en lo que corresponde a lo jurídico. Yo solamente quiero decir que, como apreciación, como parte de este programa, que este es un asunto que va a seguir presente. Tanto por razones prácticas de tipo político y también por razones jurídicas, ¿no? Porque en cuestiones de derecho, en algunos momentos toda sociedad tiene un absoluto, pero en otros momentos no. Y de allí que en Europa y en otros sitios se juzgaron, está el Tribunal de Nuremberg. Y hoy día se está pidiendo el juzgamiento de esa masacre que hay en Israel. Y por otro lado, los israelitas piden el juzgamiento de la gente de Hamás. Entonces, esas circunstancias se van a seguir dando en el Perú por la polarización y el fraccionamiento que tenemos. Y yo diría que debemos seguir conversando y siendo muy cuidadosos en lo que sean apreciaciones, como dirían los abogados, sobre las cosas, in re, y que lo jurídico también sea sumamente claro. Vamos a seguir conversando sobre esto. Yo agradezco y te doy un afectuoso saludo, pero recordemos que el derecho no se da en el aire, ni solamente en la esfera institucional jurídica, sino que lo que está ocurriendo en la sociedad va a gravitar muchísimo. Antes otros se coparon el Congreso, otros anularon el Congreso y el Ejecutivo, Velasco, a quien apoyamos en una época determinada. Entonces son cambios importantes en la sociedad, y el Perú existe antes, durante y después de Fujimori. Un abrazo cordial. Muy bien, en el momento que quieras referirte al comentario, Manolo, con todo gusto, pero para cerrar tu intervención te voy a plantear 3 cosas que acaban de suceder, o mejor dicho, 2 que acaban de suceder y una que está flotando en el ambiente. La primera es la detención, traslado, retraslado y liberación del expresidente Martín Vizcarra en el marco de una solicitud de medida cautelar tomada o pedida por la Fiscalía, digamos, poco antes de que termine el juicio por el asunto de fondo, que es el cohecho pasivo por el Hospital Regional de Moquegua y por Lomas de Hilo, cuando era presidente regional de Moquegua. Al mismo tiempo también hemos visto la liberación de Betsy Chávez en el marco de una huelga seca que ella misma se autoatribuyó y que ha coincidido con su traslado al hospital. Yo diría que es bien importante que la gente comprenda que si tenemos que respetar la institucionalidad, en el caso de Vizcarra se trata de una decisión de segunda instancia, haberle otorgado la comparecencia restringida nuevamente y por tanto que esté pudiendo circular en el país. Es decir, es el derecho fundamental a la doble instancia lo que ha determinado esta situación. Y por tanto hay que respetarlo. En el caso de Betsy Chávez, la Fiscalía se olvidó de pedir durante 8 días que se ampliara la prisión preventiva y el Tribunal Constitucional, creo que correctamente, dijo, pues nadie puede estar detenido sin orden judicial, así que señores, liberen a esta dama. No sé en qué condición esté. Eso me gustaría tu opinión al respecto. Y también esta situación del presidente Castillo, que algunos abogados, incluso internacionales, dicen que no incurrió en rebelión, y yo me pregunto si habrán leído el artículo 45 de la Constitución, que establece claramente que quien hace lo que hizo Castillo incurre en rebelión o sedición, lo dice con todas sus letras la Constitución. Entonces, me gustaría tus comentarios. Bien, gracias Elmer, pero un saludo a Manolo. Efectivamente no nos vemos hace años, pero nos conocemos de mucho tiempo. Y quería
primero que por favor me disculpen, me equivoqué cuando dije que 80 años era la edad para que procediera esta amnistía humanitaria. No, son 70 nomás, así que 60. tanto tú, yo, 70. O sea, Tanto ya no yo vamos como a presos yo, nunca. Elmer, si fuéramos, si hubiéramos estado en esa situación, ya estaríamos libres y la verdad que Ah, no todavía sabía tenemos eso, qué cuerda. interesante. Todavía tenemos cuerda. Muy bien. Pero un comentario o dos comentarios a lo que dice, que es muy provocador el comentario que hizo Manolo. Eh, yo discutiría eso de polarización. Yo creo que acá las cosas, polarización la entiendo yo como que hay dos extremos y están más o menos en el mismo, están más o menos equivalentes, ¿no? Y no es así. Yo lo que creo es que hay un grupúsculo mafioso que está controlando el poder, que tiene muchos recursos, con apoyo de sectores poderosos en el país, y una gran mayoría de peruanos que está repudiando este régimen. Eso no lo llamo polarización. Y espero que las elecciones, si es que estas se producen en términos regulares, cada vez tengo más dudas sobre eso, nos permitan un vuelco de todo lo que estamos viviendo en este momento. Ahora, yendo a tus preguntas, Elmer, sí, pues yo creo, a ver, este es un punto que si entramos al debate técnico, creo que la audiencia se aburre. Pero lo que acá ayuda es, y en eso también estamos de acuerdo con Manolo, que no hay que quedarse en lo jurídico. Pero acá hay un punto que está clarísimo. Este juicio se inició el año 2020. Estamos ya más de la mitad del 2025 y ya estamos con acusación, o sea, ya se está juzgando y se espera, incluso la fiscalía lo ha dicho así, se espera que en cuestión de 2, 3 meses haya sentencia. Durante todo el tiempo que duró el proceso, no se autorizó, no se concedió el pedido del Ministerio Público de su detención preventiva o provisional, mejor. Entonces era un poco extraño, ¿no es cierto?, que ya a estas alturas, con juicio abierto, ¿no?, se dictara esta medida de detención que ya carecía de sentido. Y yo estoy de acuerdo con los especialistas que han dicho, la razón más importante para que se funde una detención provisional es cuando eh, puede adulterar la prueba, cuando el Ministerio Público está haciendo su trabajo y este señor podría hacer cualquier cosa para adulterar la prueba. Bueno, ese argumento ya no existía porque la prueba ya fue presentada, o sea, ya actuó el Ministerio Público en lo que le toca a su función y ya presentó las pruebas ante el Poder Judicial. Entonces ya no hay nada que pueda alterar, en ese caso, Vizcarra. Y por otro lado, claro, el riesgo de fuga, pero ahí es donde invoco el sentido común, ¿no? Todos sabemos que Vizcarra ha acudido regularmente a todas sus citaciones y que el día previo a que le lean la sentencia, él se fue a Santa Marta, creo que para ganarle la iniciativa con buen olfato seguramente a la señora Boluarte. Santa Rosa. ¿Ah? Santa A Rosa, Santa creo. Rosa, perdón, a Santa Rosa. Santa Marta tiene tren. Así es. Sí. Santa Rosa no. Pero bueno, se fue a Santa Rosa, o sea, estaba en la frontera, ¿no? Si quería fugarse, se hubiera ido, pues, ¿no? Claro. Pero el señor tiene aspiraciones políticas, tiene una expectativa, está jugando el partido acá, digamos, porque siente que tiene posibilidades. Entonces es obvio que no tiene ningún ánimo de fuga. Y entonces creo yo que ha hecho bien la segunda instancia de decir no va más esta detención, que además llevó a que en el Ejecutivo tomaran decisiones impresionantes, absurdas, ¿no? Un primero a Barbadillo, después no, tiene que ir al Lurigancho. Si uno examina en rigor los reglamentos, no había nada que discutir sobre ese asunto. O sea, era solo el capricho, la voluntad de quien tiene el poder. Y el que tiene el poder no es el jefe del INPE, que dicho sea de paso, a propósito de esto, hemos conocido que tiene unos antecedentes que es no para que esté afuera o dirigiendo, sino para que esté dentro, más bien, de alguno de los penales, digo, ¿no? Eh, y por otro lado, en el caso de Bexy Chávez, yo coincido contigo, ¿no?
es una de las pocas cosas en las que estoy de acuerdo con decisiones del Tribunal Constitucional. La detención provisional debe ser la excepción. Ninguna persona que no tiene condena debiera estar presa, salvo que hayan razones que la ley establece cuáles son los criterios, en fin, que tienen que ser examinados. Pero eso, por lo mismo que es una excepción, debe observar un procedimiento muy riguroso, muy, digamos, un procedimiento donde se respeta todo lo que la ley ha establecido para que eso pueda efectivamente dictarse. Y lo que ha quedado en evidencia en el momento que se ha examinado la situación de esta señora es que sí, pues el Ministerio Público no pidió a tiempo y el Poder Judicial tampoco lo hizo oportunamente, y ahí entonces hay un vicio procesal que tiene que ser interpretado como favorable a la persona, porque es ella la que está siendo privada de libertad sin tener una sentencia todavía. Entonces yo, independientemente de que no coincido en absoluto con esta señora y que tengo mis dudas de la famosa huelga de hambre seca, pero sí creo que se ha tomado una decisión correcta, ¿no? Ahora, en el caso de Castillo, sí, pues la discusión puede ser rebelión, sedición, lo que quieras, pero todos lo vimos, todos fuimos testigos, ¿no es cierto?, de que quiso ser Fujimori II y dictó medidas inmediatas para que cerraran el Congreso, el Ministerio Público, el Poder Judicial, y en fin, dio su golpe. El problema es que lo dio muy improvisadamente y el golpe le falló. Y bueno, nadie que quiebra el sistema constitucional. Ojalá cuando Fujimori el año 92 dio el golpe, el autogolpe como se le llamó, ojalá hubiera fracasado. El Perú estaría mucho mejor hoy en día, creo. Pero lamentablemente no fue así. Y entonces tuvimos que soportar un régimen sobre el cual podríamos hablar en otro momento, pero que tiene en buena medida responsabilidad de todo lo que nos está ocurriendo, todo lo malo de lo que nos ocurre ahora a nivel institucional. Así que a mi juicio, Castillo está sometido regularmente al asunto. No conozco los detalles de la detención provisional o la medida que se tomó contra él, y eso lo podrán examinar también de repente en el Tribunal Constitucional. Pero hay algo que me golpea más de Castillo, y es que este señor fue bastante corrupto, creo yo, y los juicios por corrupción todavía ni siquiera comienzan, y sobre todo le dio la espalda a un sector de la población enorme que confió en él, que creyó en él y que él no tenía derecho a frustrar como lo hizo. Y me parece que eso también ha tenido, digamos, mucho que ver con todo lo que ahora estamos viviendo. Lamentablemente, Castillo es una versión un tanto menos sofisticada, pero muy parecida a la de Toledo, ¿no? Walter, muchísimas gracias por tu participación en este programa. La audiencia estará complacida sin duda de tener argumentos para comparar y de poder tomar decisiones informadas, que es el objetivo principal de este programa. Muchísimas gracias de nuevo, esperamos contar contigo en otra ocasión. Esto fue Zoom Político con Manuel Bernales Alvarado y Elmer Barrio de Mendoza. Zoom Político.